traje este libro, Tomás Levinson, el último libro de Javier Marías. Salió el año pasado, pero no habíamos podido todavía comentarlo. Marías es un autor que siempre interesa, además de escribir excelentemente bien, siempre interesa por los temas que trata. Si pensamos en sus últimas novelas, desde Así empieza lo malo, excelente novela, por lo menos a mi criterio. Es una frase de Hamlet, ¿no? Así empieza lo malo y lo peor queda atrás. Después vino Berta Islas, que por ahí no estuvo tan lograda, pero es un poco el antecedente de esta novela Tomás Levinson, porque Berta Islas es la mujer de un hombre al que no termina de entender, ni termina de saber quién es, ni qué le pasa, y habla del abandono, de la separación. Y ahora en este nuevo libro, que es justamente el marido de Berta Islas, Tomás Levinson, descubrimos quién es realmente. Trabaja para los servicios secretos, es un espía. Pero más allá de toda esta trama y estas anécdotas, el libro tiene casi 700 páginas y reflexiona sobre un montón de temas. Sobre temas políticos, sobre temas morales, sobre temas éticos. Hay un montón de cosas. Realmente atrapa y lo recomendamos desde acá. Tomás Levinson, de Javier Marías. Y ahora otro libro que no tiene 700 páginas, pero no está tan lejos, ¿no? 400 y algo. 400 y algo, un libro sobre Antonio Berni, completísimo, interesantísimo, muy bien escrito por Fernando García. Se llama Los ojos y es una reedición. Salió hace unos cuantos años. Sí, salió en 2005 la primera y esta sería la tercera. Acá hay una Sí, tercera sí, es edición, la dice. tercera, sí, porque salió en Planeta, salió la primera, después salió de Bolsillo, después salió en Rosario, una edición en el 2013. Y esta tiene imágenes nuevas, y bueno, pero la historia es la misma, decidí no reescribir nada, en realidad. Bueno, me pareció un hallazgo también los capítulos, el disparador de cada capítulo es un cuadro. Una obra, claro. ¿No? Son 13 obras emblemáticas, sí, que cubren, digamos, toda la vida de Berni, ¿no? Quizás la primera no es tan... La primera no en los capítulos, la más antigua, quiero decir, que es un paisaje que prácticamente no tiene importancia dentro de su obra, Bueno, pero es una de las primeras. pero es lo primero que él hizo. Así él que, empieza muy joven, a los 15. sé por el libro, a los 15 años empieza a pintar y a los 20 ya se va becado a Claro, a Europa. los 15 tiene su primer muestra en Rosario y a los 20 Sí. se va becado a Europa por el Jockey y por el gobierno de Santa Fe. Sí, y bueno, y ahí se conecta con los surrealistas, tiene Claro, toda una etapa. claro, ¿no? Él se va como, podríamos decir, como un sucedáneo de Fader o un aspirante a Fader. Y vuelve. Y vuelve como marxista, freudiano y surrealista. Sí. O sea, como que invierten mal, de alguna manera. Invierten mal en él, decir, lo claro, de la beca. Porque querían otra cosa, evidentemente. Querían otra cosa, Claro. pero de todas maneras, bueno, uno ve acá los distintos periodos, cómo cambió también, ¿no? Él Él cambió con el siglo, claro. Él cambió con el siglo. Sí. Hay una frase que dice, él trató de ser el pintor de la Argentina, una cosa por el estilo, ¿no? Sí. No, Creo más que eso. Trató de construir una estética para la Argentina, sí. Y ese es un poco, ¿no? Sí, porque me parece que siempre trató de buscar un punto de intermedio entre lo europeo y lo latinoamericano y entre las corrientes de vanguardia y la cultura popular. Sí. Y me parece que eso es muy argentino, ¿no? De algún modo, de otra forma hizo lo que hizo Borges o Piazzolla. Para mí es muy parecido a Piazzolla lo que hizo Berni, el dispositivo entre la vanguardia y la cultura popular. Es interesante, sí, así es. Pero, por ejemplo, uno ve los cuadros emblemáticos de Berni, Desocupados, por ejemplo, Manifestación. Los hizo a los 30 años. Claro. Es una obra temprana, digo. Claro, sí. Obra temprana y clásica ya. Claro, pero llegar ahí sería como la culminación de alguien. Él recién empezaba. Sí, es que es como un poco como Benjamin Button. Él empieza... Al revés. Claro, era más joven a los 64 años que a los 40 y algo por ahí. Pero esos cuadros son extraordinarios. Sí, pero también es extraordinario el giro que pega a los años 60 con Juanito Laguna y Ramona Montiel y termina casi pop. Sí. Y
prácticamente siendo contemporáneo de Pablo Suárez y Marcia Schwartz al final del último año de su vida. Que eran muchísimo más jóvenes. Por supuesto. Más claro. de una generación menos. Más de una generación, claro. Claro que sí. Claro. Claro, hay cosas que uno ve de Bernie que te hacen acordar a Pablo Suárez, Sí, por ejemplo. absolutamente. Sí. Sí, sí. ¿Querés contar un poco esa evolución a grandes rasgos? El libro es muy rico, tiene muchísimo y nos podríamos pasar horas. Es la única biografía que hay de Bernie. La única que hay. Nadie se le animó. No, nadie se le atrevió y se me ocurrió a mí que no era exacto. Todavía tenía muy poco tiempo como periodista Eras cultural. muy joven, porque sos joven ahora, me imagino. Sí, no, ahora no. ¿Cuánto hace? 15 años. 15 años, claro. Más de 15 años. Sí, 2005. Claro. No, bueno, el libro trata de seguir esa evolución, pero en las dos dimensiones, en la dimensión artística y la dimensión biográfica. Tampoco es una biografía clásica, porque muchas explicaciones de las transformaciones artísticas están en la vida de él, ¿no? En los cambios de pareja que hace, en las posibilidades económicas, en las relaciones con la política, sobre todo. Entonces, me gustaría hablar de todo esto que estamos diciendo, vamos a hablar un poquito porque da como influye en la obra también. Sí. Las parejas, por ejemplo, pienso que tienen que haber influido. Sí. Y los saltos abruptos. Bernie tiene una cantidad de obra enorme. Sí. Produjo muchísimo. Como demasiada. Por ahí, ¿no? Sí. Muchísimo. Pasó de todo. Hubo un robo, me acuerdo, no hace tantos años, muy grande. Sí, el robo de 2008, que todavía no aparecieron las No se obras. aclaró. No. Era obra del hijo. Era obra del hijo que venía acá a Bellas Artes a integrar una sala especial y para mí es un escándalo a nivel de Estado. Digo, yo no apareció nunca eso. No. ¿Pero se buscó? Sí, está hecha la denuncia en Interpol. Lo que pasa es que sería un tema aparte, pero hay todo ahí, una cosa laberíntica, viste, medio rara realmente. Sí. Con la cual el hijo tuvo que lidiar bastante y ahora realmente... Hubo incriminados, pero no se llegó a los responsables nunca. Son muchos los temas que se cruzan, ¿no? El tema de la política también. Bernier apoyó al Partido Comunista. Sí, yo digo que era filo comunista porque no está claro si se afilió o no, o cuánto tiempo estuvo afiliado, pero sí participaba activamente. Y era un artista de izquierda, sin lugar a dudas. Sí. Acá aparece, hay un acercamiento a Macera durante la dictadura. Es un tema muy delicado. Sí. No es el único caso. Macera intentó acercarse a intelectuales, artistas. Está el caso de Marta Lynch, que yo lo trabajé, así que lo conozco bien. Bueno, y me tenía hacía la revista Convicción, ¿no se llamaba? Un diario. Diario, bueno, ahí trabajaron un montón de intelectuales, qué sé yo. Lo que pasa es que con Bernie era un tema tabú. A mí me costó mucho escribir eso porque, bueno, yo obviamente si hice la biografía es porque lo admiro como artista, sobre todo. Pero cuando empecé a descubrir ese material fue difícil porque tenía que asumirlo, que tenía que reflejarlo en el libro. Y muchos lo decían sottovoce. No estaba escrito, en los catálogos no aparece por ningún lado. Lo que pasa es que, claro, Macera le practicó con él lo que se diría en la lengua popular el abrazo del oso, ¿no? Hay muchos que hablan de Bernie. A mí, no estando él, me parece que no hay que ser un poco más cauteloso con eso. Porque ahí había un cuñado de él que estaba en uno de esos que decían los barcos, o sea, después apareció, pero estuvo desaparecido durante un tiempo. Entonces también hay una gestión ahí para que aparezca y en eso, y Macera coleccionaba arte, de hecho mientras Paloma, la hija de Alonso, estaba chupada. Carlos Alonso. Claro, él le compraba obra al dealer de Alonso. Eso lo cuenta Carlos Alonso. Alonso lo cuenta en este mismo libro, aparte, claro. digamos que es lo más perverso imposible. Más imposible. 90 personas. 90 personas. Y además viajaste, fuiste. Viajé a Rosario, al pueblo donde se crió y a París, que es muy importante. Sí. O sea, él en los 60 pudo... Realmente, entre los 60 y los 70, si hubiera tenido una constancia mayor o un tipo de profesionalismo más como el que tuvo Antonio Seguí, que lamentablemente partió hace muy poco y que fue muy generoso con su testimonio, o como Le Parc mismo. Hablan todos. Podría haber sido una estrella porque coincidió con el tercermundismo del Mayo francés y todo ese clima. Bernie, claro. Y para los teóricos franceses, él representaba justamente
esa línea de desvío con el pop americano, como más ideológico, más crítica a la cultura de masas. Pero bueno, él tenía esa cosa de que iba, venía, era un poco desprolijo en su forma de presentar las muestras. Y nada, y ya era grande además, ¿no? Le tocó París al principio y al final. ¿Qué pasaba con el tema de las cotizaciones? Porque vos hablás acá en el libro, por ahí no eran los cuadros de Berni, no se cotizaban en determinados momentos como uno podría imaginar. No, Bernie, o sea, a nivel de subastas internacionales fue en los años 90, cuando Ruth Ben-Sakar lo posicionó. Vos sabés que me río porque vinieron acá, a este programa, Ruth Ben-Sakar con Lili Berni. ¿En serio? Sí, ¡Wow! tenemos archivos, ¡Qué son bueno! 35 años que estamos ¡Qué acá. Sí, bueno! vinieron las dos a contar cuando avanzaron a Claro, Nueva York, a los claro. grandes remates internacionales. Bueno, Bueno, ahí fue que entre Amalita y Costantini, bueno, pujaban y levantaron los precios. sí. Pero muchas obras llegaron, que yo lo cuento ahí, que es una historia interesante, a partir de un lord inglés que se llama Peter Palumbo, Sí, que las descubrió en Ben-Sakar justamente, y después por un tema de un divorcio, se las terminó rematando en Sote, llevando pero era muy allegado a los a los reyes, reyes, sí. sí, de Pero Inglaterra, antes de la reina de eso, los Inglaterra. Juanitos y las Ramonas no No estaban en pasaban ninguna nada. No, colección. más que eso, vos contás que al principio generaron rechazo, la Sí, gente decía, yo no voy a poner en mi living una cacerola abollada. bueno, vamos a decirlo de forma directa, un villero y una puta, o sea, es así. Es así, O sea, claro. Y de entonces, golpe lo pone en el centro, no en hay la otra forma centralidad de decirlo. absoluta. Si Perfecto. quieren decirlo de otra forma, que Yo lo que digan. decía cacerola abollada. Porque Claro. también está eso, ¿no? Él iba y recogía de las villas, Él de lo todas las... genial, porque otros pintores podrían haber pintado la marginación, y Sí, de hecho muchos lo hicieron, y la literatura, digamos, de izquierda también, pero él incorporó a eso dispositivos de vanguardia que por ahí no estaban tan asociados a la cultura de izquierda. Y por ejemplo, digo, trabajar con los mismos materiales de los que estaba hecho la exclusión es la mayor genialidad sí. que tiene. Mm, Es lo que, digamos, hoy en la música se llama un sample, o sea, él claro, metía, digamos, la materia el ready-made. O sea, él usó claro. el concepto de ready-made de Duchamp y de Warhol de esa forma. Entonces, él tuvo críticos que habían sido compañeros de ruta de él al principio, como González Tuñón, se le dieron vuelta. González Tuñón era crítico de Clarín en esa época. Y yo Y encontré en le el empezó archivo, a yo pegar. trabajaba en Clarín cuando hice ese libro, Bueno, la crítica que hace a la muestra de Juanito en Whitcomb, que es del 61, y lo mata. O lo sea, lo mata. mata. O sea, habla de materiales. Y González Tuñón, que era un hombre de izquierda. Sí, pero No, porque no le pegan también podían. Romero Brest, que era poderosísimo, y le pega Sí, también. pero con Romero Brest, yo ahora que hice el libro del Ditela, también hay que investigar más, Ajá. porque si Romero Brest fue el primer gestor cultural que le dio a Berni un espacio para hacer una muestra retrospectiva en la Argentina, o sea, en el Ditela. O sea, que si hubiera sido tan enemigo de Berni, no hubiera pasado eso. Bueno, parece ser, por tu libro lo sé, pero la relación pasa por distintas etapas. Al principio Mm. sí. Sí, obvio, hay rechazo, hay Mm, un premio en el que Bernie lo acusa directamente. Sí, por supuesto. Además, Romero Brest estaba contra el arte que tenía, él decía de propaganda. Yo no creo que Bernie hiciera propaganda, pero no, por del favor. arte que estaba como Claro, al de servicio de la política, protesta, como sí. herramienta política, digamos, ¿no? Seguro, seguro. Pero después también él pega un giro, por ahí nos vamos al libro del Ditela. Termina escribiendo en Recordemos que Crisis, estuvo el año pasado Fernando en el programa, estuvo, es una manera de decir, porque salíamos por Zoom remotamente y hablando. remotamente hablando y como pudimos, pues se cortaba, pero hablamos del libro del Ditela de él, que salió el año pasado, excelente libro. Gracias. Claro, ahí se tocan los dos libros, Es ¿no? que sí, sí, se Y tocan sí, bastante, porque acá aparecen todos los de la generación de Itela, que hablan de Bernie, que era el único que iba a ver los happenings, los café concerts, claro, que iba al todos Ditela. hablan de él. Entonces ahí yo, Minujín, claro, Edgardo Edgardo, Jiménez, todos, y sí. ahora fue al revés, o sea, Ah, pero claro, bueno, ahora la centralidad la claro, tiene. claro, 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 Claro. pero eso no quita que él tuvo la muestra, esa fue la primera muestra retrospectiva que tuvo, donde presentó Y los la hizo monstruos, Romero Brest. y la hizo Romero Los Brest, claro. monstruos son de los 60. Claro, del Esos 65. monstruos hechos también con metales, Sí, ¿no? sí, que eran los sueños de Ramona, las Los sueños, pesadillas de esas Ramona, pesadillas supuestamente. de Ramona. Bueno, acá está contado cómo surge Ramona, un montón Ujú. de temas que no nos da el tiempo. Pero otra cosa que es interesante y también está tratada acá
es Bernie y la popularidad, porque era un artista masivo. Él quería eso y lo logró. Claro, lo que pasa es que eran otros parámetros en general, ¿no? Cuando vos ves de qué se ocupaban las revistas, los semanarios. Claro, gente lo sacaba todo Bueno, el a tiempo. eso iba. No Sí. solo los de los 60, que eran un poco más por ahí sofisticados, tipo Primera Ah, es otra Plana, cosa, claro. él fue tapa de Primera Plana, sino los que eran más, digamos, de cultura popular, masiva, de entretenimiento, digamos, Sí, sí. espectáculos, ¿no? Pero gente, como vos sabrás mejor que yo, agarrás una revista del 74, 75 y hay textos maravillosos. ¿Entendés? Sí. Además Entonces, le daba espacio, Mujica Lainez salía todo el bueno, tiempo, bueno, Silvina para Bullrich. el ejemplo más Bueno, grande es cuando Monzón defiende el título con Mantequilla la mandan a Nápoles, Silvina Bullrich, ¿no? que Silvina Bullrich, no, y le piden a Bernie que desde su casa haga unas ilustraciones de la pelea. O sea, y la nota sale con ilustraciones de Bernie con marcadores. Eso Que habla de una decadencia oh, general, ¿no? es Porque eso increíble. hacía la revista masiva. Claro, entonces la Ah, gente que compraba, los que compraban gente, tenían cosas de Bernie en su casa, digamos. no Esos dibujos solo Bernie, aparecieron hace sino poco. artistas, escritores, Ujú. eran populares, no todos, pero muchos eran Pero populares. estaban en la agenda de las notas posibles, Sábato, qué ¿entendés? sé yo. Bueno, claro, claro. Hoy no sale Cuitca, digamos. No No, sé, no, no no. sé ni si nombrar la revista porque no sé si están, ni Bueno, siquiera. pero las que Ujú, haya, digo, no, no ujú. salen, no. Y no son No, conocidos. Si vas por la calle y los nombras, la gente claro. no los conoce Pero masivamente. también porque Bernie tenía el ojo puesto en la cultura popular, ¿no? También eso influía. Él hizo una serie de retratos de artistas muy Sí, populares, de Palito cantores. Ortega, creo que estaba, Claro, Mercedes Mercedes Sosa, Sosa, que ¿no? no le gustó para nada, No, se no, enojó con el no le gustó retrato. nada. ¿Dónde Eh, están esos retratos? y algunos son de la colección. Bueno, yo publiqué el de Piazzolla Sí. por primera vez Que en no el me libro. pareció el mejor, te digo, ¿eh? No, No bueno, sé si... Bueno, pero qué sé yo. Esa serie es muy particular tampoco. A mm, mí sí me gusta, pero no, claramente no es lo mejor de Bernie. Pero no. ese lo había pedido Máxima para tener en la casa de Orange. Ah, algo dice acá, me Sí, llamó la lo atención había eso pedido Máxima también. para la casa de Orange. Pero los invitó al casamiento, Fue a todo, la hija de Bernie, a Lily Bernie, claro, con le invitó pero lo que pasa es que la obra estaba del lado de José Antonio e Inés. O del sea, otro hijo. Tenía claro, dos hijos la de herencia se distintas parejas. repartió entre dos. Claro, Y Lili en ese momento estaba cooptada por un parapsicólogo, al que después también está eso, sí, sí. que Sí. embelesado con la invitación real, no, no hizo lo que tenía que hacer, era que derivarlo a la otra parte de la familia. Y entonces se entretuvo en eso hasta que se cayó, porque evidentemente el cuadro no era de él, era O ni de sea que no Lili. lo tiene la princesa No, Máxima. está Está en la colección Bernie. en la Los colección. demás, realmente Palito Ortega supongo que tiene el suyo, Claro, claro. Amelita Baltar, Eh, pero muchos no los vieron, no los vieron. ni No, llegaron a no, verlos. los vieron en la muestra y después no volvieron a verlos. Hay obra de Bernie, ya me tengo que ir, me parece, al corte, pero hay obra de Bernie en muchos museos, Sí, argentinos y supongo que del mundo, pero eso no sí, lo sé. sí, hay. Pero acá, el que quiera ver, ¿dónde va? ¿En Bellas Bueno, Artes? Bueno, va al Malva, por supuesto, a ver manifestación, que es insolayable. y está el Chelsea Hotel. Chelsea Hotel, y hay varios más, La Gran Tentación, y hay varias, Juanitos y Ramonas. Sí. Y Bellas Artes, por suerte, ahora tiene una sala dedicada a Bernie, donde están, por ejemplo, Los Primeros Pasos, que son cuadros que cuando yo lo vi lo tenían como arreglándolo, así que lo tuve que ver. Es el de la mujer cosiendo y la La nena madre es la mujer, la madre de Lili practicando de danza. chica, sí, Y después, bueno, en Clem hay un par que son interesantes y además es un buen lugar para ir porque es gratis. bueno, Y es el último refugio del arte en la calle Florida, no queda en la ningún otro. Fundación Clem, Claro. claro, en la calle Florida, en el Museo de Amalita Fortabat también, en la Fundación En el Fortabat. Museo de Fortabat está Ahí Ramón también. Espera, que es una Sí, obra brillante que tardó mucho en volver. Y hay algunos más, como La Difunta Correa, que es como una instalación. es verdad, la Así que vi. sí, son esos tres Y lugares. la mujer de suéter rojo está En el Malva en el también. Y el Malva. Museo de Arte Moderno también tiene, no sé si en este momento están exhibidos, pero tiene muchos grabados de Ramón y de Juanito también. Y los museos del mundo tienen, que sea Museos del el mundo tienen, MoMA. pero el MoMA, por ejemplo, compró una obra muy tempranamente, en los años 30, Ajá, claro. por, no sé, $500 o algo así. No recuerdo la cifra, pero era nada. Eh, pero no está en exhibición esa obra. No recuerdo después
Hay en Bélgica también. Y yo creo que Berni todavía necesita un camino de emplazamiento Internacional, ¿no es internacional, cierto? como tienen algunos artistas mexicanos Pero brasileros, o sí, brasileños, sí, claro, sí, sí. sí. Porque, Esa debería ser la próxima claro, etapa. tal Claro cual. que sí. Ujú. Bueno, me tengo que ir. Recomendamos este libro. Con razón lo reeditan nuevamente, porque son temas que Sí, todavía... porque también porque fueron los 40 años de la muerte el año pasado, 40 entonces años de para mí muerte. era importante que estuviera de nuevo, porque no estaba el libro, no estaba en librerías. Así que se hizo una etapa nueva con esa fotaza de Samir Macarius, que fue un gran retratista de pintores y artistas. Y bueno. Y acá está, una personalidad compleja además, acá está contado, ¿no? mm, Muy compleja. ujú. Bueno, recomendamos Los Ojos, entonces, Vida y Pasión de Antonio Berni, y también el Ditela, se llama el otro, se llama así, Sí, Ditela. historia íntima de un fenómeno cultural. Bueno, dos libros excelentes para quien les interese los temas del arte. Gracias por haber No, venido, gracias a vos, Hernán. Cristina. Nos vemos. Ya volvemos, no se vayan.